Buenas noches, alumnos. Hoy vamos a estar desarrollando otra clase más de anatomía. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es la histología humana, principalmente sus generalidades, para conocer un poco qué viene a ser la histología, que estudia. Vamos a estar desglosando hoy. Bien, ¿qué nos dice? La histología es la ciencia que estudia los tejidos y la manera como se organizan en órganos de manera microscópica. ¿Qué nos dice entonces que es la histología? Que es el estudio principalmente de ¿qué? De los tejidos y la manera como se organiza principalmente en la parte de los órganos, en el organismo del ser humano, en qué parte se encuentra, principalmente los tejidos. Bien, primeramente para desglosar hablamos de lo que eran los niveles de organización de los seres vivos. Decíamos que se organizaba en células, nivel de tejido, nivel de órgano, nivel de sistema y nivel de organismo. En la clase anterior hablábamos lo que es la parte de células. Y hoy estamos desglosando y hablando un poco de lo que es a nivel de tejidos. Bien, ¿qué nos dice acá? El tejido, conjunto organizado de células que funcionan en forma colectiva, a pesar de sus diferentes estructuras y propiedades fisiológicas. Todos los órganos están compuestos por 4 tipos de células. ¿Qué nos dice acá entonces? Que es un conjunto organizado de células. Una vez que se organizan las células y funcionan de forma colectiva, también podemos llamarle tejido. Y existen 4 tipos: el tejido epitelial, el tejido cognitivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Es lo que vamos a estar hablando de cada tipo de tejido. El tejido epitelial es un tejido avascular. Su función principal es de protección, reviste la superficie del cuerpo y tapiza los órganos, huesos, cavidades o conductos. También da origen a las glándulas. ¿Qué nos dice entonces este tejido? Avascular, que su función principal es de protección. Dice que revierte la superficie, es decir, reviste principalmente aquí a los órganos, huesos, cavidades y conductos. Características de las células epiteliales: están dispuestas muy cercas unas de otras y se adhieren entre sí por uniones intercelulares. Poseen distintas regiones: apical, lateral y basal. La superficie basal está adherida a una membrana basal subyacente y ahí al lado podemos observar a las células epiteliales. La superficie apical, que es libre, que se encuentra en la parte superior, laterales, ¿verdad? Y también está el epitelio, que son en los costados. La superficie basal, que se encuentra en la zona interna de los tejidos. Luego están la lámina, la parte basal, lámina reticular, que son las membranas basales, la parte central de estos tejidos. Está el tejido, podemos observar el tejido cognitivo, que vamos a hablar más adelante. Dice que pasa por estas células, por estos tejidos también los nervios y vasos sanguíneos, como podemos observar en la imagen. La función del tejido epitelial: protección, secreción, absorción, receptora, permeabilidad. Entonces, todas estas funciones es su función es el tejido epitelial. Protege a los huesos, al cuerpo humano, secreción también de ciertos líquidos, absorbe también algunos, transporta, resecciona y permeabilidad. El tejido epitelial forma membranas. Las membranas de revestimiento son las que tapizan las sustancias del cuerpo, tanto las externas como las internas.
Y las membranas glandulares son agrupaciones de células que secretan sustancias. Bien, entonces, ¿qué nos dice el revestimiento? Que tapiza, que envuelve ciertos órganos del cuerpo. Y las glandulares, las que secretan ciertas sustancias. Clasificación del tejido epitelial. Se clasifica de acuerdo a la ubicación. Puede ser en la epidermis, epitelio, endotelio, en la superficie de la piel, ¿verdad? Forma de células, planas, cúbicas, cilíndricas. Número de capas, puede ser simple, estratificadas o pseudoestratificadas también. La ubicación, el epidermis conforma la superficie externa del cuerpo. Este tejido se halla expuesto a un desgaste permanente, por esto está formado por numerosas capas. Entonces, ¿qué nos dice? En la epidermis, que es en la capa de la piel, conforma la parte superficial externa del cuerpo. Y después está el epitelio, envuelve el interior de los órganos de los aparatos digestivos, respiratorio, urinario, reproductor, generalmente formado por una sola capa. Endotelio, recubre el corazón y los vasos sanguíneos. Entonces, ¿dónde están ubicados los tejidos? En el epidermis, en el epitelio, que recubre ciertos órganos, y el endotelio, que recubre el corazón principalmente. Tejido epitelial plano simple. Algunas ubicaciones: sistema vascular, cavidad del organismo, cápsula de Bowman, alveólogos respiratorios y funciones principales: permeabilidad y protección. El epitelio plano estratificado, algunas ubicaciones: en la epidermis, capa de la piel, en la capa bucal, en la parte del esófago, parte de la parte digestiva. Funciones principales: actúa como barrera, como protección también, ¿verdad? Barrera y protección. El tejido epitelial cúbico. Siempre algunas ubicaciones glándulas exócrinas, superficies del ovario, túbulos renales. La función principal: absorbe y la protección también, ¿sí? Entonces, las glándulas exócrinas en el ovario también. El tejido epitelial cúbico, estratificado, algunas ubicaciones: las glándulas sudodíparas, las glándulas exócrinas, la unión anorrectal también. ¿Cuál es su función principal? Protección y transporte. El tejido epitelial cilíndrico simple, algunas ubicaciones: intestino delgado y colon, estómago, glándulas gástricas, vesícula biliar. Funciones principales: la absorción, absorbe. Tejido epitelial cilíndrico estratificado, algunas ubicaciones: glándulas exócrinas, unión anorrectal. Funciones principales: protección y transporte. El tejido conectivo es otro tipo de tejido. El tejido conectivo tiene por función unir los restantes tejidos de nuestro cuerpo. Está formado por células, fibras y sustancias intercelulares. ¿Qué nos dice con esto? Que tiene la función de unir restantes de tejidos en el cuerpo, principalmente células, fibras y sustancias intercelulares. Existen varias clases de este tejido conectivo, que es el laxo y el denso. Vamos a desglosar. Funciones del tejido conjuntivo: unión de órganos, soporte, protección, movimiento, almacenamiento y transporte. Esas son sus funciones. El tejido conectivo laxo es el más difundido del organismo, ya que se distribuye entre los demás tejidos y lo sostiene. Sustancia fundamental: está compuesta por agua, sales,
glucominoglicados, proteoglicados y proteínas de adhesión. También está conformado por fibras colágenas, reticulares y elásticas. Células, algunas son propiamente dichas y otras pertenecen en la sangre, pero migran al tejido conectivo laxo. Las células propias, fibroblastos, miofibroblastos, adipocitos y células mesenquimatosas. Las células de la sangre, macrófagos, granulocitos, linfocitos y plasmocitos también. Células del tejido conjuntivo. Las células del tejido conjuntivo se clasifican en residente, que son estables, o errante, que son transitorias. Entonces tienen dos tipos, residente, el estable, y que son transitorias. Funciones del tejido conectivo laxo, resistente al estiramiento y a la compresión. Soporte mecánico de las células. Constituyen una de las vías que utilizan las células para transportarse. Algunas de sus células intervienen en la respuesta inmunológica de defensa del organismo también. El tejido conectivo denso se caracteriza porque su matriz extracelular posee una gran porción de fibra en la sustancia fundamental y poca cantidad de fibra, nos dice, ¿verdad? Entonces, se caracteriza porque matriz extracelular y posee una gran posición o porción de fibras. Existen dos tipos de tejidos conectivos densos, las irregulares y las regulares. Sus fibras corren en varias direcciones. Las células se encuentran en la sustancia fundamental. El tejido conectivo denso irregular se encuentra en el epidermis, la dura madre, el periostio, ganglios linfáticos y testículos. Y la regular, sus fibras corren en haces paralelas entre sí. Se encuentran los tendones